antiguas catedrales, vigilando desde las sombras, las gárgolas han sido testigos silenciosos de siglos de historia. Hoy, exploraremos el fascinante mundo de estas criaturas de piedra, cuyas historias están talladas en los muros de las más grandiosas obras de la arquitectura medieval. Nacidas de la necesidad y la funcionalidad, estas figuras comenzaron como simples conductos de agua. Pero su evolución es una historia de arte, misticismo y protección. Nacidas en la Europa medieval, las gárgolas comenzaron como simples canales de drenaje. Talladas en piedra, su propósito era práctico: desviar el agua de lluvia lejos de los muros de iglesias y catedrales, protegiendo así la integridad de estas majestuosas estructuras. Pero, ¿cómo pasaron de ser funcionales a fantásticas? A medida que el estilo gótico florecía, los artesanos comenzaron a infundir creatividad y arte en estas figuras. Lo que una vez fue meramente práctico, se transformó en un lienzo para la expresión artística y la narrativa simbólica. En el corazón de su evolución yace un profundo simbolismo religioso y cultural. Las gárgolas no solo alejaban el agua, sino que también se creía que guardaban los recintos sagrados de los espíritus malignos. Con rostros a menudo grotescos y figuras intimidantes, representaban la materialización de lo profano, sirviendo como un recordatorio constante de la presencia del mal y la necesidad de la redención. A lo largo de Europa, cada región imprimió su propio sello en el diseño de las gárgolas. Desde figuras demoníacas hasta representaciones de animales y seres humanos, la diversidad en estilos y formas es un testimonio de la rica tapestería cultural de la época. Estas figuras de piedra se convirtieron en un elemento esencial de la arquitectura gótica, mezclando lo sagrado con lo profano, lo místico con lo mundano. Con el tiempo, estas estructuras utilitarias se transformaron en elaboradas esculturas. Lo que comenzó como una necesidad arquitectónica evolucionó hacia una forma de arte, reflejando no solo la habilidad de los artesanos, sino también las creencias y miedos de la época. En el apogeo del estilo gótico, las gárgolas alcanzaron su máxima expresión artística. Los artesanos competían en creatividad, dando vida a figuras que parecían saltar de las páginas de los manuscritos medievales y leyendas populares. Cada gárgola es única, con su propia historia tallada en piedra. Algunas representan criaturas mitológicas, otras muestran rostros humanos distorsionados, y hay quienes creen que algunas incluso eran caricaturas de personas reales de la época. A medida que avanzamos hacia la era moderna, las gárgolas continuaron evolucionando. Aunque su función práctica disminuyó, su valor estético y simbólico se mantuvo, inspirando nuevas generaciones de artistas y arquitectos a reinterpretar estas figuras en estilos contemporáneos. Más allá de su función arquitectónica, las gárgolas han sido vistas como guardianes contra el mal. En la mentalidad medieval, estas figuras no solo expulsaban el agua, sino que también se creía que repelían a los espíritus malignos, protegiendo así los lugares sagrados y a quienes se refugiaban en ellos. Las gárgolas también simbolizan el pecado y la redención. Sus formas grotescas y a menudo aterradoras eran un recordatorio visual de los peligros del pecado. Colocadas en iglesias y catedrales, servían como una advertencia moral a los fieles, instándolos a permanecer en el camino de la virtud. Además, las gárgolas reflejan la sociedad y la cultura de su tiempo. Cada figura es un testimonio de las creencias, los miedos y las esperanzas de la época en que fue creada. Desde representaciones de criaturas mitológicas hasta caricaturas de figuras contemporáneas, las gárgolas son un espejo de la humanidad en piedra. En la era moderna, el simbolismo de las gárgolas ha evolucionado. Aunque ya no se les atribuye la función de proteger contra espíritus malignos, siguen siendo símbolos poderosos de la intersección entre lo humano, lo divino y lo mítico. En la actualidad, continúan inspirando fascinación y asombro, recordándonos nuestra rica herencia cultural y espiritual. Entre los ejemplos más emblemáticos de gárgolas se encuentran las de la Catedral de Notre Dame en París. Estas figuras no solo son destacadas por su diseño intrincado, sino también por su papel en la historia y la cultura francesa. Sobrevivientes de incendios y testigos de revoluciones, las gárgolas de Notre Dame son un símbolo perdurable de la resiliencia y el arte gótico. En Alemania, la Catedral de Colonia alberga una impresionante colección de gárgolas, cada una con su propia historia.
Estas figuras no solo cumplen con su función original de drenaje, sino que también adornan uno de los ejemplos más magníficos de la arquitectura gótica en Europa. Más allá de Europa, las gárgolas adornan edificios en todo el mundo, desde la Catedral de Washington, D.C. en Estados Unidos hasta la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York, donde las gárgolas modernas incluyen incluso figuras contemporáneas y elementos de la cultura popular. Incluso en la arquitectura moderna, las gárgolas continúan inspirando. Edificios contemporáneos a veces incorporan gárgolas en sus diseños, rindiendo homenaje a esta antigua tradición, fusionando lo histórico con lo moderno y demostrando que el encanto de estas figuras trasciende el tiempo y los estilos arquitectónicos. La conservación de las gárgolas es un desafío constante. Estas estructuras, erosionadas por el tiempo y los elementos, requieren cuidados meticulosos para preservar su historia y belleza. Los esfuerzos de restauración en todo el mundo buscan no solo reparar, sino también proteger estas figuras para las futuras generaciones. El legado de las gárgolas es un testimonio de la creatividad humana y su capacidad para infundir significado y belleza en objetos funcionales. Más que simples adornos, las gárgolas son un puente entre el pasado y el presente, recordándonos la riqueza de nuestra herencia cultural y artística. Las gárgolas son más que piedra y agua, son narradoras de historias, guardianes de secretos y símbolos de una era que aún cautiva nuestra imaginación. A través de ellas, exploramos no solo la arquitectura y el arte, sino también las creencias, los miedos y las esperanzas de quienes vivieron antes que nosotros. En un mundo en constante cambio, las gárgolas permanecen como un recordatorio de nuestro pasado, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia época y cómo será recordada. Ellas nos enseñan que, incluso en la piedra, hay vida, historia y un mensaje que trasciende el tiempo. ¿Cuál es tu gárgola favorita? ¿Hay alguna historia o leyenda sobre gárgolas que encuentres particularmente fascinante? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje a través del misterioso mundo de las gárgolas, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal para más contenidos como este, y compartirlo con aquellos que, como tú, disfrutan descubriendo los secretos del arte y la historia.